Muy buenos días, estamos aquí en Electrooxígeno presentando un equipo el cual ha llegado a nuestro banco y laboratorio de reparación, servicios y análisis electrónicos. Miren que ahora tenemos pues este equipo, es un Fluke 789 Process Meter, que es lo mismo que pues medidor de procesos industriales, el cual pues incorpora pues una cuarta parte de las funciones, ¿no? Más o menos, ¿no? Una cuarta parte de las funciones a pues específicamente generar, ¿no? O simular pues corriente para lo que vendría siendo procesos industriales. Por medio de un controlador podemos mover inclusive desde este multímetro pues una válvula, ¿no? Una válvula de posicionamiento. Bueno, en este caso vamos a hablar un poquito de eso. Este equipo viene por una corrección electrónica. Hubo un evento un poco desastroso para él, siendo un equipo bastante nuevo, ¿no? Un equipo recién adquirido, pues se ha hecho una mala práctica y pues bueno, vuela el fusible de protección, ¿no? Vuela su pequeño fusible de protección y también por ahí un diodo TVS, que ya hice esa reparación obviamente express, ya que este equipo está urgiendo. Bueno, en este caso pues nos tomamos aquí un poquito de tiempo para mostrarlos, nada más un equipo pues que ya quedó listo y que sobre todo pues quería mostrar algunas cositas sobre características básicas aquí de la parte del multímetro. Recordemos que este equipo pues tiene una parte de multímetro y también tenemos una parte en donde podemos hacer simulaciones, ¿no? Para pues un controlador y poder hacer varios ajustes en una válvula o conocer el funcionamiento de esta. Bueno, en este caso los equipos ambos tenemos por acá el 87V Max, que está también aquí en conjunto y lo tenemos conectado a una pequeña regleta, ¿no? Es una regleta en donde tenemos 120 voltios, ¿no? 120 voltios aproximadamente, y vamos a ver la respuesta de un equipo con respecto al otro. Vamos a hacer un gatilleo aquí para activar la parte de protección de la parte de las tomas con protección de esta tarjeta o esta regleta inteligente, en donde podemos pues nosotros aquí ver que ya tenemos la tensión alterna. Vemos que tenemos prácticamente lo mismo, no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia. Y lo que quería aquí comentar, una pequeña curiosidad del equipo, sobre todo el Process Meter, que si nos fijamos tiene una respuesta un tanto más rápida que nuestro Max, y eso lo podemos corroborar ahorita. Vamos a ver, miren que sí, 117. Vamos a ver otra vez, tenemos esto en donde llega un poco más rápido, ¿no? Unos 25%, ¿no? De un segundo más rápido, uno que con respecto al otro. Vamos a ver otra vez, véanlo ahí, ya llegó uno y luego después llega el otro. Bueno, sería un cuarto de segundo, algunos milisegundos, pero bueno, son apreciables, ¿no? Son apreciables. Vamos otra vez. Aquí está, vamos a aplicar y vemos que sí. Bueno, en sí este equipo tiene muy poco que se calibró, tiene algunos meses incluso, teniendo aquí la etiqueta pues de calibración. Este equipo es nuevo, prácticamente tiene poco tiempo, así que los dos tendrían que coincidir en las lecturas, pues bueno, pienso que todas las lecturas. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito, ahora ya que vimos que es un poquito más veloz, ¿no? Y eso lo estuve viendo mucho en casi todas las funciones, llega más rápido un poquito nuestro 189, y bueno, son características, vamos a decir, personales de los equipos, ¿no? Ahora nos vamos a pasar un poquito pues a la función de directa para ver algunas otras cosas. Muy bien, y ahora pasamos a la función de corriente continua, voltaje de corriente continua, en donde los dos equipos los tenemos graduados pues igualmente. Vamos a hacer aquí un gatilleo a una fuente de poder que tengo ya lista con 12 voltios y ver más o menos también esa respuesta que vimos en la alterna. Vamos a ver, y ahora parece que se invirtió el papel, ¿no? Tenemos que nuestro Max parece ser un poco más rápido, pero bueno, esto lo vamos a ver otra vez. Veamos en este momento. Bueno, no es cierto. De momento veo que también el 789 tiene una respuesta un poquito veloz otra vez. Sí, vamos a esperar a que el voltaje caiga. Vamos a esperar a que el voltaje caiga para ir viendo pues ese hecho otra vez. Vamos viendo a la cuenta de 3, 1, 2, 3.
Bueno, tenemos prácticamente lo mismo, o parece ser que en directa nuestro Max pudo ser un poquito más rápido, ¿no? Pero bueno, son cosas de la construcción del equipo del hardware, ¿no? Entonces, de momento, pues bueno, están midiendo bastante bien los dos, en las dos tensiones, tanto alterna, tanto directa. Vámonos a milivoltios a ver qué tal se comportan. Bueno, pues aquí cabe destacar que los dos teniendo alrededor de 20 miliamperes, perdón, 20 milivolts, pues tenemos algo así como 26, tenemos obviamente una fuente no de tanta calidad, pero que más o menos se defiende. Entonces tenemos 26.4, 26.5, es prácticamente lo mismo. Aquí sería un poco necio apagar la fuente y prenderla porque no caería tan rápido. Aquí ya tenemos una fuente apagada y pues obviamente su capacitor se está pues descargando en los multímetros. Así que vamos a prenderla a la cuenta de 3, 1, pues 2 y 3, y ahí está, más o menos igual, se va casi hasta 100, ¿no? Nada más para que vean la calidad de la fuente, no es tan buena, pero bueno, al menos me sirve para algunas pruebas que estoy haciendo pues aquí con estos dos multímetros. Traemos 26, ¿no? Y el otro 26, ¿no? Prácticamente es lo mismo, se comporta de la misma manera pues los dos equipos. Bueno, esto nada más es también por curiosidad, ¿no? Ver la velocidad en la cual pues uno con respecto al otro puede actualizarse un poco más rápido, ¿no? Pero bueno, se ve prácticamente lo mismo, en donde sí notamos que había una diferencia en la alterna, así que de momento todo bien. Bueno, vamos a pasarnos a funciones en este caso de resistencia, nada más para ver también algunas curiosidades que quiero mostrarles en esas funciones. Aquí en este caso entonces tenemos midiendo ambos equipos que están grabados en resistencia, pues una resistencia de 10 ohmios a 1%, acá tenemos otra resistencia de 10 ohmios a 1%, y bueno, aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? Obviamente ese 1% sí les está afectando, no los tenemos en función de relatividad, están totalmente naturales, ¿no? Estos dos equipos, así que bueno, prácticamente es lo mismo, no tenemos mucha diferencia, obviamente también aunque sean de 1% estas resistencias pues no son a veces tan exactas. Para eso habría que ser obviamente o medirla en algún medidor con 4 por 4 hilos, o la otra sería, miren, ahí se estabilizó, o la otra sería pues también usar la función de relatividad, pero en estos multímetros, ¿no? Tanto este y este, esas funciones pues también a veces no son muy fiables, ¿no? No son muy fiables porque no son multímetros tanto de tanta resolución, ¿no? Entonces, pero bueno, al menos se emparejan en algún momento. Obviamente si yo muevo las mordazas pues puede haber algún cambio por ahí en ambos equipos, pero sí se van viendo cómo ambos prácticamente tienen las mismas lecturas. Ahora lo que vamos a ver es ver la tensión, ¿no? Para medir los diodos en ambos equipos. Muy bien, y entonces nuestro 789 Process Meter en la función de diodos tiene una tensión al aire de 2.4 voltios, típico de equipos que utilizan baterías AA. Este utiliza 3 baterías AA y este 4. Bueno, típico de esos equipos tenemos por acá 179 o 175 que utilizan baterías de 9 voltios, y en estos sí pueden ser hasta 7.3 voltios al aire de la tensión al aire para la revisión de semiconductores, diodos, transistores, bueno, todo esto, ¿no? Todos a 1 miliamper, obviamente, pero en este caso sí puede dar hasta 1.2 miliamper, que eso ya lo he probado, y sí es un poquito más efectivo 179 o la línea de 170 de Fluke, ¿no? Entonces aquí tenemos eso 2.4, ahora vamos a invertir y ver pues cuánto genera en tensión para la prueba de diodos nuestro Max. Bueno, pues aquí prácticamente la diferencia es casi nada, 2.367 milivoltios, casi también 2.4, de hecho genera un poquito menos voltaje, son milivoltios, pero bueno, son apreciables a veces dependiendo de las mediciones pues que estemos haciendo, o de lo quisquilloso que sea esa medición que queramos hacer, del tipo de diodo que estemos revisando también, obviamente. Pero bueno, sabemos que estos multímetros, la prueba de diodos no es algo, no es la panacea, ni sería un estudio que le haga muy
arduo, sino sin embargo nada más es una referencia rápida. Así es como le debemos de llamar. Así que bueno, de momento eso es lo que estamos viendo. Ahora que pues ya medir miliamperios y eso sería un poco más complejo, pero también aquí un tip que les voy a pasar es que si tenemos alguna duda, ¿no?, de cómo tenemos la tensión en la parte de la función de este process meter, como rápidamente con otro multímetro saber si tenemos una tensión saludable que podamos utilizar para estas tres funciones, ¿no?, lo que vendría siendo source o simulación, pues también sería así. Y aquí lo que estamos haciendo pues es simplemente generar el voltaje open source, ¿no?, de este multímetro que está elevando una tensión a 31.08 voltios. Eso indica que el circuito de source y prácticamente el circuito de las tres borneras, bueno, de las dos borneras de la izquierda, pues puedan estar saludables. Aquí no vamos a tener nosotros nada porque no estamos conectando el equipo a ningún controlador, ¿no?, para saber obviamente pues el proceso de, en este caso, de pues hacer las simulaciones, ¿no?, en un controlador para alguna válvula o algún equipo. En este caso nada más lo que estamos viendo pues sería el voltaje que tiene de reconocimiento, que sería 31.08 voltios, y eso nos dice que al menos su fusible o sus dos fusibles están en perfecto estado. Recordemos que este equipo tiene dos fusibles de los 440 miliamperes, que bueno, se puede utilizar incluso hasta para 1 amperio. Si nos fijamos aquí tenemos que el equipo pudiera o tendría la habilidad de poder nada más por 30 segundos pues censar 1 amperio, pero sí tener mucho cuidado porque ambos fusibles son muy delicados, y aquí es en donde incluso pues este equipo ha sido dañado, ya ha sido reparado, pero sí ha sido dañado precisamente por una mala práctica, una mala praxis. Así que esa es la situación. Si nos fijamos aquí también pues tenemos que las tensiones son de 1000, categoría 3 y 4, son 1600 voltios, pero pues es muy distinto a este multímetro. Miren, si nos fijamos tenemos las mismas categorías, pero aquí tenemos para el orden de microamperios, ¿no?, y miliamperios con un fusible de 400 miliamperes, y aquí tenemos el de 11 miliamperes, el de 11 amperes, perdón, en esta parte de amperios. Aquí tenemos 10 de fusibles de 11, dicen que se puede medir hasta 20 por tantos segundos en este equipo. Lo dice en pues la literatura del folleto del manual de usuario del equipo. Bueno, son cosas distintas una cosa de la otra. Aquí nada más podemos tener pues como máximo, ¿no?, en la parte de la corriente 1 amperio por nada más 30 segundos, como lo dice ahí. Los dos fusibles que incorpora este equipo son de 440, o sea el fusible más pequeño en distancia, ¿no?, y también pues obviamente de menos capacidad de resistir corriente. Así que no se utiliza, no lo recomiendo este equipo mucho pues para medir corriente como un multímetro tradicional, que ese sí tiene pues un poquito más de tolerancias. Yo creo que muchísimo más tolerancias. Podemos medir 10 amperios aquí, ¿no? 10 amperios no recomiendo pasarlo de ahí, excepto lo que dice el manual. Podemos medir hasta 20, o sea el doble, ¿no?, que serían realmente no 20, serían 9 amperios más porque el fusible es de 11. Entonces pues bueno, es eso nada más. Este equipo sí no es recomendable para esto. Pero bueno, este voltaje que tenemos aquí, que lo estamos leyendo con este max, ¿no?, 87V max, pues es el voltaje de source o de generación de voltaje. Aquí lo tenemos en configuración de no utilización de una fuente de 24 voltios. Lo tenemos para que genere ese voltaje y hacer pues esa comparación en un controlador para pues, no sé, alguna válvula o algún sensor. Pero en este caso aquí nada más es eso. Si nosotros tenemos 31 voltios, hablamos de que más o menos el equipo puede estar funcionando bien. No se garantiza, pero es casi un hecho de que si tenemos esos 31 voltios pues las cosas pues van bien, ¿no?, y podemos con confianza ya conectar todo. Y siempre pues repito con mucho cuidado porque aquí
es en donde viene siempre la confusión. Así como en un multímetro la confusión es cómo lo voy a conectar en el circuito para medir corriente, pues aquí es el doble de complejo, ¿no? Porque necesitamos otros componentes que en la industria no vamos a manejar, que son controladores, que son válvulas, que son el conocimiento, ¿no? De todo lo que viene siendo estos botones para los ajustes coarse y finos, ¿no? Para los porcentajes y así simular pues la corriente o simular el voltaje que queramos para el controlador. Pero bueno, nada más es eso, algunas pequeñas recomendaciones. Ya hicimos algunas pruebas de velocidad en alterna, vimos que en alterna sí se dio un poquito a destacar, pero bueno, el último casi todo fue lo mismo, ¿no? Y el último tip, repito, pues 31.08 voltios sería el voltaje que está generando, ¿no? Nada más con 4 baterías AA, pues aquí lo estamos elevando el voltaje con elevadores de voltaje que trae este equipo internamente. Muy bien, estamos en electrooxígeno.